Buenas tardes con todos. Primero voy a hacer una prueba de audio para ver si se escucha perfectamente. Me pueden confirmar por el chat si se puede escuchar correctamente mi voz. Así que por favor confírmenme si se puede escuchar. Perfecto. Bueno, ya que vemos que todo está correcto, entonces lo que me queda es darle la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí en este webinar número 4, donde trataremos temas de routing, en sí básicos sobre routing estático y routing dinámico, en sí los protocolos que trabajan con el routing dinámico. Bueno, como habíamos dicho, este tema va a tratar sobre routing. Entonces, comencemos. Bueno, al principio, ahorita darles la bienvenida y hablarles un poco sobre la herramienta la cual estamos utilizando para este webinar, la cual es el Meeting. Normalmente tiene una capacidad para 100 personas, entonces tenemos 100 personas que estarán recibiendo esta clase. Como recomendación, ya se lo había dicho antes en los anteriores webinars, que el micrófono solo va a estar abierto para el trainer, en este caso mi persona, para que solo ustedes puedan escuchar el audio, y así las demás personas van a tener por favor sus micrófonos en off para que sus audios no puedan interferir entre mientras yo esté hablando, y así todos podamos solo escuchar lo que es mi voz y la clase para poder entender mejor. Aquí en la empresa Academy Spares tenemos 4 megas de ancho de banda, que es dedicado de uno de uno. Entonces no creo que tengamos problemas cuando se nos quede o algo. Entonces igualmente cualquier inconveniente de pérdida de audio me podrían estar comunicando por el chat, que yo qué cosa lo puedo arreglar. El nivel de complejidad de este webinar también son conceptos que son básicos en sí, lo que uno al principio debe saber antes de entrar ya a lo que es avanzado. También tendremos al final un par de ejemplos de ejercicios donde ustedes podrán así participar y entender un poco lo que es el enrutamiento estático, o ustedes mismos ver cómo es que un router piensa al momento de enviar o tomar la decisión de un paquete. La duración de este webinar es 1 hora aproximadamente, más preguntas o cualquier inquietud que ustedes tengan al final. Breve introducción sobre la empresa de Academy Spare de Latinoamérica. Pertenece a un gran grupo Spare, la cual en el 2006 inició como Network Spare, la cual trataban análisis y troubleshooting de redes. También trataban lo que es diseño y desarrollo de websites y aplicaciones. Ya fue cuando en el 2011 se avanzó a MikroTik Spare, haciendo lo que es trainer partner de MikroTik. Ya en el 2013 se avanzó a lo que es Academy Spare, haciéndonos trainer partner de Ubiquiti y Security SP, entre otros productos como Observer, Wildpacket, iBoss Security. A su derecha pueden observar los logos de las empresas y todo lo que pertenece aquí. En nuestras redes sociales, las 4 principales que tenemos ahí, nos pueden encontrar tal así mismo como está escrito por ahí como Academy Spare, MikroTik Spare, Network Spare y Grupo Spare. Entonces ustedes en nuestras redes sociales nos pueden encontrar de esa forma, y así ustedes pueden estar más atentos de nuestros próximos webinars que estaremos dictando después, o cualquier información sobre cursos, certificaciones y todo lo demás. Cabe recalcar que la empresa está en presencia en 10 países de Latinoamérica, de América Latina, y claro, como toda empresa estamos en expansión, buscando maneras de expandirnos. Pueden observar aquí un pequeño mapa en uno de los murales de nuestra empresa, de nuestra oficina, donde se marcan los países donde nosotros hemos estado presentes. El objetivo de este webinar es colaborar y aportar con toda la comunidad tecnológica de habla hispana. Los webinars constantes que se están dando ahorita son semanales. Ya para el futuro veremos cómo serán, si serán semanales o quincenales. Aquí cabe recalcar que nosotros en el futuro vamos a ver si hacemos lo que son encuestas por medio de nuestras redes sociales de algún tipo de tema que ustedes querrán que nosotros hablemos en futuro, en un próximo webinar. Todos estos webinars que estamos dando serán a realimentación para nuestra base de datos. Podremos hacer encuestas personalizadas con los correos que ustedes con los cuales se hayan registrado, y también tratar nuevos temas así en sí.
Estos webinars que estamos dictando, que son los 4 que se han dado, este es el cuarto, sirve para preparación de diferentes cursos de certificación. Cursos como de certificación como Microtik, Ubiquiti, Security ICP, Wirepacket, iBoss, Cisco y Microsoft. Entonces estos cursos les pueden ayudar para que ustedes puedan empezar estos cursos de acá, ya que son ya de certificación. El otro objetivo es fortalecer conocimientos y conceptos. Administradores de redes, va dirigido para administradores de redes, ICPs, WISES, pequeños y grandes. Estudiantes de carreras de networking o afines, o personas que se están interesando en lo que es el mundo de las redes. Entonces, ya entrando en materia de lo que es este webinar, lo que vamos a tratar es routing, el tema routing. Vamos a ver conceptos y al final un par de ejercicios de ahí ya veremos al final cómo es el ejercicio. Ahí ustedes podrán resolverlos y cosas así. Entonces, bueno, objetivos de este webinar, ya hablando del tema de routing, tenemos conceptos de routing, veremos cómo es que un router piensa al momento de enviar un paquete hacia su destino, cómo él toma una decisión. Todo esto es basado en la tabla de enrutamiento. Tabla de enrutamiento es lo que tiene cada router, es como una base de datos, es como su cerebro, es como él decide por dónde enviar el paquete. Esto se vale por lo que es la mejor ruta. La mejor ruta especifica cómo enviar, por dónde el paquete podrá ir más seguro y más rápido a su destino. Entonces veremos cómo es que toma las decisiones de routing y funcionamiento del routing. El funcionamiento del routing veremos lo que son, cómo se establecen en lo que es direccionamiento estático y direccionamiento dinámico. En dinámico veremos lo que son los protocolos que trabajan ahí. Entonces lo veremos un poquito más adelante. Entonces comencemos con este término. Enrutamiento o ruteo, que es la misma palabra en sí, nos dice que el enrutamiento es el relevo de tráfico de una red a otra, de paquete por paquete. ¿Por qué relevo? O conocido más por la palabra forwarding. La palabra forwarding es la palabra técnica usada en estos casos. Es porque consiste en pasar la responsabilidad de un enrutador a otro. Es decir, un enrutador decide cómo enviar un paquete y se desentiende de lo que le pueda pasar de él mismo de ahí en adelante. Todo esto basado en la información de la mejor ruta y la métrica. Métrica es conocida como la distancia que esté configurada según sea si es direccionamiento estático o direccionamiento dinámico. Ya más adelante veremos cuál sería la métrica de una ruta dinámica o de una ruta estática. Bueno, aquí en este gráfico podemos una pequeña explicación de lo que podría ser el enrutamiento. Es lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos ubicados aquí, en este router. Y nuestro destino va a ser acá. Nosotros queremos enviar algún tipo de dato acá, un paquete. Entonces nosotros tenemos un paquete aquí. Tenemos el paquete. Y queremos que ese paquete vaya a tener que ser enviado acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el router? ¿Cuál es su función principal? Enrutar este paquete. Entonces, segundo. Ya, listo. Entonces la función principal de este paquete, de este router, va a ser enrutar el paquete. Entonces este router va a tener que tomar la decisión si envía el paquete por esta vía de aquí o la vía de acá. Y así cada router, una vez que este router ya tiene paquete, ahora él tiene que tomar la decisión si es que lo envía por acá o de nuevo lo envía acá, hasta que pueda llegar a su destino. Igual cada router va a tener especificado por qué tiene que enviarlo por aquí o por qué tiene que enviarlo acá. Eso es basado en la distancia. Aquí puede haber otro tipo de distancia, de acá otro tipo de distancia. Aquí puede haber algún protocolo de enrutamiento configurado. Pero acá puede haber una ruta estática configurada. Entonces ya veremos más adelante cuál es la ventaja y desventaja sobre una ruta dinámica o estática al momento de pasar el paquete de aquí hacia allá. Entonces el paquete va a estar siendo enviado de router a router. Una vez que el paquete está acá, va a decidir si lo envía por acá o por acá. De todos modos, el router siempre va a decidir la ruta más corta para poder llegar al destino. Entonces si vemos que esta ruta de acá, en sí la vemos que es larga, tiene que pasar por varios routers. Pero si nosotros le enviamos de aquí, por acá y aquí, vemos que es una ruta más pequeña. Entonces el router ya va a ir viendo
este de aquí ya va a saber que la debe enviar aquí, entonces él tiene en su tabla de enrutamiento, tiene configurado lo de acá y tiene configurado lo de acá, entonces verá cómo hacer que el paquete llegue más rápido a su destino, más rápido y seguro y completo. Entonces, hablando un poquito de lo que son protocolos, tenemos la evolución de los protocolos de routing dinámico. Los protocolos de routing dinámico se utilizan en el ámbito de las redes desde finales de la década de los 80. Desde finales de la década de los 80 ya fue donde aparecieron estos protocolos que son dedicados a routing dinámico. Las versiones más nuevas admiten comunicación basada en IPv6. Ya hoy en día, ya como ya sabemos, ya en algunas empresas se está implementando lo que es IPv6. No todas, pero ya algunas ya están implementando un poco. Ya existen ya tecnologías de IPv6, protocolos que ya son compatibles con IPv6, entre otros. Y acá abajo podemos ver la clasificación. Clasificando un poco los protocolos de routing dinámico, tenemos que se pueden dividir en lo que son vector distancia y en estado de enlace. Eso es aquí, unido en lo que son protocolos de gateway interior. También tenemos los protocolos que son de gateway exterior, que ya son un poquito más avanzados. Entonces, bueno, nos concentraremos más en lo que son acá. En vector distancia tenemos a RIC versión 2 y EGRP. Y en IPv6 ya tenemos el RIC que pasa a ser llamado como RIC NG. Y en EGRP, bueno, se ha llamado EGRP para IPv6. En lo que son estado de enlace, tenemos OCPF versión 2 y AES. Y para IPv6, OCPF versión 3 y AES para IPv6. Diferencias entre estos dos, simplemente es decir que estado de enlace realiza o crea una tabla de enrutamiento más precisa para nuestro enrutamiento de un paquete. Quiere decir que es un poquito más completa, crea una tabla de enrutamiento más completa. Ya más adelante veremos cómo es que se crean estas tablas, cómo es que el router crea automáticamente la tabla o cómo es que nosotros creamos una tabla solo poniendo direcciones estáticas. Vector distancia es igual acá, pero simplemente tiene menos parámetros en sus tablas de enrutamiento. Igual estado de enlace es la que se utiliza hoy en día más. Bueno, aquí ya hablando un poquito, cuando estábamos hablando de qué pasa cuando al principio, donde teníamos el gráfico de los varios routers, teníamos ahí, yo les grafiqué un paquete. Yo les había dibujado un paquete ahí. Ahora, en ese paquete, aparte de contener datos, siempre va a tener ciertas partes, ciertas más opciones que vienen incluidas. Esas opciones son las que vienen aquí. Todo esto de aquí comprende un paquete. Todo esta parte de aquí. Todo esto de aquí va a estar dentro de un solo paquete. Ese paquete va a tener todo esto de aquí. Cada cuadrito de esos es importante en un paquete. Podemos ver el primer paquete. Bueno, les voy a mencionar algunos de los más importantes, que son los básicos, que son el primero que podemos observar aquí arriba, que es el de versión. Ese campo de ahí lo único que indica es que indica lo que es la versión, si es un paquete de IPv4 o es un paquete de IPv6. Como se dan cuenta, manejan aquí 4 bits. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 4 bits. Así. Entonces esto de aquí va a variar. Cuando es IPv4, en ese campo va a ir un número, va a ir el valor de 0, 1, 0, 0. Entonces, si llevamos esto a decimal, nos damos cuenta que aquí es 1, 2, aquí es 4. Entonces va a ser un paquete de versión 4. Cuando ya sea IPv6, esto va a cambiar su número, que va a ser igual a 0, 1, 1. Entonces, llevado eso a decimal, como ya hemos visto antes en el curso de Subnetting y en el curso de VLCM, cómo se convierte de decimal a binario y de binario a decimal. Llevando esto a decimal, nos damos cuenta que esto es 6. Aquí 1, 2 y 4, 6. Entonces, 6. Entonces, este campo de aquí va a identificar solo eso. Si es un paquete IPv4 o es un paquete de IPv6. El segundo campo importante que nombrar aquí es el time to live. Time to live, que llevado al español nos da significado de tiempo de vida de un paquete. Este es el tiempo de vida
que se le da a un paquete. Entonces, un paquete va a tener siempre un número especificado de tiempo de vida. Su tiempo de vida puede ser un número, supongamos, le damos el número 7. El time to live de este paquete va a ser 7. Entonces retrocedamos un poquito en la gráfica de acá para extender un poquito lo que es el time to live. Dejemos borrar un poco esto. Ya creo que va a ser necesario. Entonces supongamos que este paquete de aquí, el time to live es, pongámosle 5. Va a ser el número, este numerito va a ser el número de saltos permitido que va a tener este paquete dar de router a router. Entonces quiere decir que cuando el paquete salga de aquí, el time to live va a decrecer. Entonces va a decrecer de 1. Entonces cuando ya esté aquí, el time to live va a ser 4. Cuando pase a otro router, el time to live va de nuevo a decrecer. Y el resultado va a ser ahora 3. Y cuando llegue acá, ya, entonces ya sabemos que el paquete llegó. Pero cuando el paquete se va, supongamos, por una ruta más larga, acá ya llega a 4. Acá llega a 3. Acá llega a 2. Acá llega a 1 y acá ya llega a 0. Cuando el time to live ya es 0, ese paquete es automáticamente descartado por el router. Entonces es perdido. Entonces se hace completamente ese paquete y no se lo menciona más en la red. Y ya lo único que hace es que el router, que el último que lo tuvo, le envía de nuevo al router principal que lo envió un mensaje diciendo que el router ha sido el paquete ha sido descartado. Entonces, viendo un poquito más aquí lo que es la cabecera IP, podemos darnos cuenta aquí también este campo importante que es el source address, que es la dirección origen. Siempre un paquete va a tener una dirección origen y una dirección destino. Origen es de donde nosotros enviamos ese paquete. Destino, hacia dónde va a llegar ese paquete. Entonces siempre va a ser importante que tenga un paquete esa dirección. Esto ya es algo interno, no es que nosotros lo ponemos, simplemente es cómo trabaja el paquete, cómo trabaja el router y viendo al paquete. Protocolo, campo protocolo simplemente especifica con qué protocolo está trabajando ese paquete. Un paquete puede ser un paquete ICMP, puede ser un paquete de OCPF, GRP, en sí cualquier tipo de paquete. Y entre otras así opciones que tienen aparte la cabecera IP. Bueno, ya hablando un poquito más de los objetivos que estamos mencionando antes, tenemos el que es la mejor ruta. Decimos que entendemos por mejor ruta aquella que cumple las siguientes condiciones. Consigue mantener acotado el retardo entre pares de nodos de la red. Así que par de nodos quiere decir entre router a router, así como se envía y cómo se transmite ese paquete de router a router. Consigue fortalecer altas cadencias efectivas independientemente del retardo medio del tránsito. Y permite ofrecer un menor costo. Un menor costo que solo quiere decir lo que es una menor distancia en sí para llegar. En sí, bueno, el criterio más sencillo de una mejor ruta es elegir el camino más corto. Es decir, la ruta que pasa por el menor número de nodos. Una generalización de este criterio es el de coste mínimo. En general, el concepto de distancia o coste de un canal es una medida de calidad de enlace basado en la métrica que se haya definido. Métrica que puede ser definida si es que es una ruta estática o dinámica. Entonces, bueno, avanzando un poquito más, mejor ruta, ya sabemos que la mejor ruta es cuando un router decide por dónde enviar un paquete. Supongamos que tenemos así estos 4 routers conectados allá. Entonces, si este router quiere enviar un paquete hacia acá, él tiene que elegir cuál es la mejor ruta, si nos vamos por acá o nos vamos por acá, si nos vamos por A o si nos vamos por B. Entonces, según sea su elección, ahora pasa hacia acá. Entonces él debe decidir hacia dónde enviarlo. De nuevo hacia acá. Ya hablando un poquito de lo que son características de una red, tenemos que decir que, bueno, las características importantes de una red son la topología, que simplemente es un diagrama de red. Todos ya sabemos, ya vieron en el primer webinar en Design Network cómo se diagramaba una red en específico. Simplemente era nosotros poder tener nuestro diagrama de red bien estructurado en sí. También tenemos que proveer lo que es velocidad, lo que es costo,
lo que es seguridad. Seguridad es lo primordial en una empresa para nuestra red. La alta disponibilidad es para que nuestra red nunca se nos caiga por algún fallo. Tenemos lo que es escalabilidad. Siempre es un término que se utiliza hoy en día, siempre se ha dado, que es cuando nosotros comenzamos una red, siempre comenzamos desde abajo, siempre comenzamos desde pequeño. Entonces, pero ya con pasar el tiempo, con el futuro, esta red va a ir creciendo y creciendo, van a aumentar más hosts, más servidores, cosas así. Entonces, por eso se denomina la palabra escalabilidad. Tenemos la palabra confiabilidad, va de la mano con seguridad. Entonces esos dos se unen para poder formar una red más segura. Y bueno, por ejemplo, lo he mencionado al principio. Los routers interconectan redes. Los routers pueden conectar varias redes. Los routers tienen varias interfaces, cada una con una red diferente. Entonces esto lo podemos ver con un pequeño gráfico de cómo un router puede interconectar varias redes. Supongamos nosotros tenemos un router acá y otro router acá. Y aquí nosotros tenemos una LAN. Y acá tenemos otra LAN. Y acá otra LAN. Entonces, supongamos que esta es la LAN A, esta es B y esta es la C. Entonces este router nos dice que los routers pueden conectar varias redes. Entonces aquí hay una red y acá hay otra red. Supongamos esto ya está todo segmentado con VLSM. Entonces nosotros lo que hacemos es que este router va a interconectar a esta red, interconecta a esta red. Este router tiene su propia red también y la interconecta entre sí. Entonces este router ya está interconectando estas dos redes. Entonces si una vez que nosotros unimos este router con el router de acá, ya estas dos redes también van a estar participando con la de acá. Participando ya cuando esté configurado en estos routers lo que es el enrutamiento dinámico y el enrutamiento estático. O enrutamiento estático. Cualquiera de las dos se pueden configurar en ese caso. Bueno, aquí pueden ver ya un gráfico ya mejor. Entonces vemos cómo está segmentada perfectamente una red. Tenemos lo que es central, todo segmentado. Tenemos acá lo que es sucursales, tenemos acá lo que es doméstico, y aquí nuestros enlaces WAN que interconectan todas estas redes. Entonces central se puede comunicar tanto con sucursal como oficinas domésticas. Bueno, no todos, siempre hay excepciones. Supongamos que solo este host se puede conectar con este host de esta sucursal acá. Entonces para eso que veamos lo que son rutas estáticas, diciendo que solo este host va a tener permiso para salir acá a ver la información de este host de acá, así. Entonces se utiliza simplemente para lo que son transmisión de información. Tener una red así implementada con enrutamiento estático o dinámico nos ayuda bastante a lo que es la seguridad, ya que no siempre todas las redes, todas las segmentaciones se deben comunicar entre sí. Entonces estos dos de aquí no se deben comunicar entre sí. Simplemente aplicando enrutamiento estático veremos que solo un host con otro host. Así puede ser cualquier host con cualquier host. Así sucesivamente. Entonces esto simplemente se implementa un poco para lo que es seguridad. Los routers eligen lo que son las mejores rutas. Determinan la mejor ruta para enviar paquetes. Siempre un router decide todo esto. Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Utilizan la tabla de routing para determinar la mejor ruta. Tabla de routing, que es conocida como la tabla de enrutamiento, la cual es el cerebro o una base de datos de los routers. En esa base de datos nosotros vamos a encontrar ahí varios parámetros, con el cual veremos que por eso es que un router elige por dónde enviar cada paquete. Reenvían paquetes a su destino, reenvían paquetes a la interfaz indicada en la tabla de routing. Y también encapsulan el paquete y lo reenvían al destino. Entonces, en esa tabla de enrutamiento también vamos a encontrar lo que son las interfaces por la cual está conectado un router. Entonces, si tenemos en la tabla de enrutamiento, vamos a tener una dirección destino y vamos a tener un puerto o una interfaz. Entonces, por esa interfaz es por donde nosotros salimos hacia la que es a esta red. En esta interfaz va a estar conectada esta red. Los routers usan rutas estáticas y routing dinámico para descubrir redes remotas y crear sus tablas de routing. Bueno, este término de aquí es usado para lo que son routing dinámico. Ya veremos más adelante que el routing dinámico es
como automático, mientras que el routing estático es manual. Nosotros somos los que tenemos que escribir las rutas, las sentencias para nuestra red. El routing dinámico ya veremos más adelante cómo es que trabaja en sí. Tabla de enrutamiento. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es la tabla de enrutamiento, que es lo que viene en un router, lo es la fuente principal de toda la información, y lo que él hace escoger es la mejor ruta desde esa tabla. Tenemos que es la base de todas estas decisiones es la tabla de enrutamiento, una especie de base de datos sobre las rutas que dice justamente esa información, por donde se está más cerca a una red en particular, en este caso al destino. La tabla de enrutamiento es la información que usa el enrutador efectivamente, es decir, si aún si están configuradas ciertas rutas, eso no significa que tengan que aparecer en la tabla de enrutamiento, y por ende no implica que se vayan a enrutar. Pero si estas están en la tabla de enrutamiento, eso sí va a influenciar en la forma en que enrutan los paquetes destino a una red de las que estén presentes en la tabla. Entonces, el router solo va a hacer caso a las rutas que estén configuradas en ese router o en su tabla de enrutamiento, por así decirlo. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es una tabla de enrutamiento y todos los parámetros que trae. Aquí podemos observar, esto es una tabla de enrutamiento de un equipo de MikroTik. Aquí podemos observar los parámetros que trae. Tenemos la primera, que son los tipos de ruta, es una bandera con cada significado distinto. La A significa que esa ruta está activa, la S que significa que es una ruta estática que nosotros le hemos configurado manualmente. En este caso este 00, si algunos sabemos, es un tipo de ruta predeterminada o ruta por defecto. Ya más adelante veremos el significado de esto de aquí. Y acá tenemos otro, esta ruta es dinámica, que tiene una D. También tenemos la A, que está activa, como ya había dicho, y C, que está conectada así directamente. Otro tipo de parámetro que trae aquí son las direcciones de destino, son las direcciones que tenemos acá. Estas son las direcciones de destino, bueno, sí, estas direcciones de destino de los routers, del resto de routers, son las direcciones donde nosotros queremos llegar. El siguiente es la puerta de enlace o adyacente. Aquí podemos encontrar tanto la dirección IP del siguiente salto, o sea, donde vamos a llegar, o podemos encontrar también la interfaz directamente, que es lo más fácil. Es decir, esta dirección de aquí viene desde esta interfaz. A ver. Un segundo, que hubieron preguntas aquí. Ya, bandera simplemente es un término que lo utilizo para poner lo que es la tipo de letra. Es un significado, o sea, aquí puede haber un diferente tipo de letra. O sea, yo aquí se le denomina bandera. Sí, pero es la letra que hay aquí y su diferente significado. Eso es lo que yo le denomino como, como bandera. Si me lo ha entendido un poquito. Simplemente es un término que le decimos bandera. Bandera es el tipo de letra que esté aquí escrito. Cada de esas letras tiene un significado diferente. Supongamos cuál es la bandera aquí, le podemos decir así, es AES. O sea, alguien viene, el administrador me dice, bien, dime cuál es la bandera de esta de acá. Entonces vamos y le decimos AES. Para evitar decir es una activa, estática y todo eso. Simplemente decimos eso ahí. No, static significa que es una ruta que nosotros hemos configurado manualmente. Static. Ese es de estática, o sea, es una ruta estática que nosotros hemos configurado, que no tiene nada que ver eso de que si está suelta o no esté suelta o si esté disponible. De hecho, aquí nos podemos dar cuenta, este de aquí es de color azul. No sé si eso me pueda responder. Esta ruta azul no quiere decir que no está activa, o sea, que no está suelta, como así decirlo, mejor dicho. Y el resto sí son las demás. Otro de los puntos aquí importantes. Exacto, aquí hay balanceo. Este es un router, una copia que hicimos de un balanceo de carga. Aquí tenemos
Bueno, este es simplemente es un ejemplo acá que se estaba haciendo aquí en la empresa sobre un balanceo de carga, entonces cogí esta pantalla de acá. No sabría decirle esa parte de Scope 30, no la tengo aquí presente, pero cuando hace balanceo de carga nunca aplicamos el Scope 30, simplemente aplicamos lo que son distancia 1 o distancia 2. O bueno, podemos poner cualquier tipo de número acá, pero simplemente especificamos, aquí tenemos una ruta, así como decirlo, por este balanceo de carga. Tenemos estas dos rutas, que va a salir por la 1 o va a salir por la 2. Exacto, eso de ahí. Entonces, bueno, aquí, como les decía hablando, este es el cuarto parámetro, que es distancia, el cual significa el número de saltos que tiene esta ruta para llegar hacia el destino. Bueno, pasando un poquito más, acá tenemos lo que es la tabla de enrutamiento de Cisco, ya de un router Cisco. Tenemos aquí, si alguna vez hemos trabajado con un router Cisco, sabemos que el comando show IP route nos muestra la tabla de enrutamiento. Como nos damos cuenta, gráficamente es un poco diferente, pero va a tener el mismo contenido. Va a tener las mismas banderas, C, S de estática, C que está conectada directamente, las direcciones destino y la interfaz por la cual estamos conectados a ese router. Y entre otros. Bueno, este es un término ya diferente, esto es EGRP, que ha sido una dirección de IGRP aprendida de exteriormente. O sea, otro router ha tenido esa dirección y la ha dado a conocer al resto. Entonces este router la ha aprendido. Ya más adelante veremos cómo es que los routers aprenden direcciones, ya cuando es enrutamiento dinámico. Acá tenemos otra tabla de enrutamiento, esto ya es en Linux. Tienen lo mismo, direcciones destino. Podemos ver todas las tablas tienen casi lo mismo, solo que son diferentes gráficas. Tenemos lo que son las interfaces, las métricas y entre otras banderas. Aquí está un poco sobre las banderas. Hablando en la tabla de enrutamiento, también nos provee el estado de enlace. Bueno, por así decirlo, bandera o estado de enlace. Puedo tener como AS o DSA, que significa lo siguiente. Bueno, por eso yo le domino bandera. Tenemos aquí, que es la propiedad bandera. Cuando es activo tiene la A, cuando es una ruta dinámica tiene la D, está conectada, o sea, está encendida, es la C, la estática, cuando es ruta estática, o cuando es aprendida por protocolo dinámico como RIP, protocolo BGP o CPF, MMN, entre otras. Entonces aquí podemos ver el significado de cada una. Deshabilitada, la configuración está deshabilitada, no tiene efecto en ninguna ruta y no está siendo usada de ninguna manera. Entonces esa ruta va a estar apagada y el router no la va a estar tomando atención mientras cuando llegue algún paquete. Entonces ya sabe que por esa ruta no tiene que enviarla porque la ruta está totalmente desactivada. Entonces, también tenemos la bandera acá que es la inalcanzable. Eso es cuando nosotros configuramos algún tipo de ruta estática. Nosotros estamos configurando en ese momento una ruta y cuando terminamos de configurarla nos sale como estado la inalcanzable. Quiere decir que hemos configurado algo mal, o nuestra ruta que escribimos está mal, o la interfaz la habremos escrito mal. O un ejemplo más claro es cuando tenemos un router acá y otro router acá y esto de aquí. Entonces este router tiene una tabla de enrutamiento y por algún motivo este router se cayó, se fue abajo, o sea, no sé, algo se apagó, se reinició. Entonces automáticamente en esta tabla va a salir como mensaje de una vez inalcanzable. Sabemos que esta ruta está configurada aquí. Cuando este router se haya apagado o algo le haya pasado, va a salir la bandera de inalcanzable. O en sí cada ruta tiene su diferente forma de decir cuando es inalcanzable. ¿Sí? Bueno, ya entrando un poco ya a lo que es routing estático. Vamos a ver que el routing estático es creado manualmente. Nosotros mismos creamos esas rutas, a diferencia de los protocolos dinámicos, que se intercambian las tablas de enrutamiento mediante actualizaciones periódicas. Dinámico, cada router toma, cada cierto tiempo envía las rutas que tenga configuradas hacia los demás routers. Y así los demás routers van a ir aprendiendo las demás rutas que estén aquí o que estén acá. Así, en toda la red. O sea, toda la red se va a ir aprendiendo todas las redes que tengan
todas partes. La ruta estática por defecto, esa es la que vimos anteriormente en la tabla que decía 000, es la ruta que los routers deben tomar al momento de tener que enviar un paquete hacia un destino no especificado. O sea, cuando un router envía un paquete y no tiene destino, simplemente ponemos la ruta por defecto, que es la que habíamos visto antes, que era la 0.0.0/0. Entonces, cuando nosotros no sabemos a dónde vamos a enviar esa ruta, simplemente especificamos este de aquí, y así el router que envió esto se lo pasará a otro router. Y ese router ahora va a ser el que va a tomar la decisión de dónde enviar esa ruta. Si ese router tampoco sabe, también va a tener esta misma ruta y lo va a enviar. Hasta que llegue a un router que tenga esa ruta configurada a la cual nosotros queremos llegar, y ya entonces se enviará ese paquete. Es decir, que todo el tráfico que tenga una ruta especificada en la tabla de enrutamiento será enviado por la ruta estática por defecto. Entonces esta ruta sirve cuando no sabemos muy bien cuál es la dirección destino a la que queremos llegar. Entonces esa dirección, ese paquete va a estar andando por toda la red hasta que encuentre un router que tenga en su tabla de enrutamiento la ruta al destino a la que queremos llegar. Bueno, un poquito de ventajas ya hablando de lo que es routing estático. Tenemos que una de las ventajas son que las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad. Queremos decir que cuando nosotros configuramos una ruta estática en un router, la que hemos configurado solo va a quedar en esta tabla de enrutamiento. Esa ruta solo va a quedarse aquí. No se va a estar enviando, como lo dijimos anteriormente, que un direccionamiento dinámico hace actualizaciones dinámicas, hace actualizaciones así periódicas. Esta es la diferencia entre lo que es un routing estático. La ruta que nosotros configuremos aquí, en este router, va a quedar solo aquí. Aquí nada más, no se va a estar enviando a otros lados. Ya entonces, ya si queremos que una ruta se conozca acá, nosotros tenemos que ir al router de acá y configurar esa ruta acá. Entonces, esa ruta que va a estar ahí no va a estar pasándose por ningún lado ni por toda la red, va a estar simplemente ahí. Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico, ya que, así como el ejemplo que les acabo de decir, las rutas solo las configuramos aquí, y a diferencia que el routing dinámico, como les dije anteriormente, envía paquetes periódicamente. Entonces dinámico va a estar cada rato enviando rutas aquí, enviando rutas, entonces va a estar consumiendo un poco lo que es el ancho de banda. Y también, bueno, routing estático no utiliza ningún ciclo de CPU para calcular o comunicar las rutas. Entonces, como ya dijimos, estático no es que comunica las rutas, simplemente se configuran en un solo router, mientras que dinámico sí está publicando sus rutas periódicamente. Siempre cuando haya algún tipo de cambio en la red, el protocolo de dinámico va a estar anunciando: ve, yo tengo una nueva ruta. Entonces esa nueva ruta la lanza acá, luego la lanza acá, y así periódicamente se actualiza esa ruta. O cuando hay algún tipo de problema, supongamos que este router se cae, en la tabla de enrutamiento de aquí, utilizando routing dinámico, va a decir: se cayó esta ruta. Entonces él va a estar diciendo, va anunciando acá: la ruta se cayó, que la ruta se cayó, y todo eso. Así todos los routers van a tener así comunicación entre sí. La ruta que usa una ruta estática para enviar datos es conocida. Entonces, algo que debemos tener en mente es que siempre nosotros, cuando vayamos a hacer un tipo de enrutamiento, debemos conocer muy bien nuestra red. Nosotros no podemos configurar de la nada nuestra red si no es que la conocemos muy bien. Entonces, debemos conocer muy bien toda nuestra red, todas nuestras direcciones IP, haber implementado un buen direccionamiento con BLSM y haber aplicado muy bien los tipos de datos, los tipos de dirección IP en cada punto principal de la red. Desventajas del routing estático. Veamos. La configuración inicial y el mantenimiento son prolongadas. Esto depende si es que como vimos al principio, el gráfico grande que vimos de varios routers, si nos damos cuenta, si usamos routing estático, nosotros tenemos que configurar en cada router el enrutamiento estático, porque estático no se anuncia, como lo habíamos dicho. Luego teníamos algo así, bueno, algo parecido, que todo esto se conectaba entre sí y todo esto. Entonces, si usamos routing estático, vamos a tener que configurar todo eso en cada uno. Entonces, aquí tenemos que configurar cómo llegar aquí, cómo llegar acá, cómo llegar acá, cómo llegar acá y cómo llegar acá. Y así sucesivamente. En este router de acá tenemos que configurar cómo llegar aquí, cómo llegar acá, y cómo llegar acá, y cómo llegar acá, y cómo llegar acá. En cada uno de ellos hacer la misma parte.
La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas. Como vemos aquí una red grande, nosotros debemos saber exactamente qué dirección IP hay acá, qué dirección acá, qué dirección hay aquí, qué dirección hay acá, qué dirección hay acá. Y así sucesivamente para no estar cometiendo errores. Supongamos que nosotros cometemos algún tipo de error, el paquete se puede enviar, pero se puede enviar a otro tipo de ruta. Entonces hemos enviado ese paquete, nosotros creyendo que llegó al destino, porque no nos dieron ningún error de mensaje, como mensaje. Entonces, pero la realidad es que esa ruta se ha ido a otro destino. Entonces debemos conocer muy bien toda nuestra ruta. Bueno, aquí se requiere la intervención del administrador para mantener la información. Como les dije, el administrador es posiblemente el que sepa exactamente todas las rutas de todas estas direcciones. No se adapta bien a las redes en crecimiento. El mantenimiento se torna cada vez más complicado. Entonces, no se adapta muy bien. Supongamos que aquí agregamos otro router más. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se agrega este router, tenemos que configurar aquí otra vez todas las rutas de acá, y en cada router ir otra vez a configurar. Tenemos un nuevo router y esta ahí es la tal ruta y llegamos por este tal puerto. Entonces hay que ir configurando uno por uno. Bueno, requiere un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación. Bueno, y en sí avanzando un poquito más. Ya como les dije aquí, se requiere un conocimiento completo de toda la red. O sea, un administrador debe saber todo exactamente de la red. Bueno, hablando un poquito de lo que es ruta predeterminada o por defecto, es que una ruta estática predeterminada es aquella que coincide con todos los paquetes. Entonces se lo utiliza cuando no sabemos nuestro destino en específico. Una ruta predeterminada identifica la dirección IP del gateway al cual el router envía todos los paquetes IP, para los que no tienen una ruta descubierta o estática. Entonces solo lo utilizamos cuando no tenemos bien claro cuál sería el destino. Una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática, como aquí ya la habíamos graficado antes. Esta es una ruta predeterminada como dirección de IPv4 de destino. Bueno, en IPv4, en IPv6 también tiene sus rutas, su dirección así estática predeterminada. Entonces, ya vimos un poco lo que es routing estático, ahora viendo un poco lo que es routing dinámico. Ya vimos algunas diferencias entre sí. Ahora vamos a verlo acá cómo sería con routing dinámico. Lo utilizan los routers para compartir información sobre la posibilidad de conexión y el estado de redes remotas. Entonces lo que hace principalmente es que un router configurado con routing dinámico es que él pueda aprender y enseñar sus redes. Él aprende las redes que hay en otros routers y enseña las redes que él esté aprendiendo o que él tenga directamente conectadas. Si él tiene una LAN acá, va a enseñar directamente esa dirección. Realiza la detección de redes y el mantenimiento de las tablas de routing. Lo mismo que acabo de decir casi. Realiza la detección de redes. Entonces él automáticamente detecta acá como por medio de mensajes. Él puede enviar un mensaje acá diciendo hola, él le responde y entonces entre esos respondes van a ir incluidos lo que son la dirección IP que tengan aquí o las direcciones IP que él tenga acá y así sucesivamente la información que este router tenga. Esto estando configurado en routing dinámico. Propósitos: descubrir redes remotas, como ya lo dijimos. Si este router está aquí y tenemos un router por acá que está todo remoto, conectado acá, entonces ya sabemos que va a ser así. Entonces este router va a enviar su dirección y así, entonces él va a estar aprendiendo de direcciones de acá, tan lejano que sea. Mantener la información del routing actualizada, siempre va a tener su tabla de enrutamiento actualizada con los últimos cambios que se dan en la red o algún fallo que se ha dado. Entonces cuando nosotros quitemos o se quita este router, va a tener en su tabla que esta ruta se ha caído, entonces ya sabemos que esta ruta es la de acá. Escoger el mejor camino hacia las redes de destino. Cada uno de ellos maneja un tipo de mecanismo para calcular cuál es la mejor ruta o la más segura y todo eso. Poder encontrar un mejor camino de nuevo si la ruta actual se ha caído. Entonces si un router tiene varios caminos hacia una sola ruta, lo ponemos acá. Si un router
tiene varios caminos para llegar hacia una ruta específica. Supongamos que él quiere llegar acá y él está aquí. Entonces tiene varios caminos, tiene acá o acá. Entonces él tiene que ver con el enrutamiento dinámico, sea cualquier sea el protocolo que tiene, elegir por dónde enviarlo, si enviarlo por acá o enviarlo por acá. Uno de los protocolos dinámicos puede ser OCPF o otro puede ser EGRP. Entonces él tiene que elegir por dónde enviarlo el paquete. Y bueno, ya estando acá el router ya sabe que tiene que enviarlo a su destino, que es el de acá. ¿Por qué? Porque ya no tiene más rutas por donde poder enviarlo. Simplemente sabe que solo tiene una ruta, entonces lo enviará por esa ruta. Hablando un poquito de lo que son distancias administrativas, son las distancias o las métricas, como ya habíamos hablado antes. Las métricas son las distancias. Existen diferentes distancias para cada tipo de ruta. Tenemos aquí que si se configura varias rutas a un destino en un router, la ruta que se instala en la tabla de routing es la que tiene la mejor, en este caso sería la más baja, distancia administrativa. Distancia administrativa son los tipos de saltos que va a tener ese paquete para llegar al destino. Es la confiabilidad de la ruta. Cuando menor es la AD, AD es una bandera conocida como distancia administrativa, que lo podemos tener. Entonces mayor es la confiabilidad de la ruta. Entonces aquí en esta tabla podemos observar los diferentes tipos de tanto protocolos como el enrutamiento estático. Cuando configuramos una ruta estática, su distancia administrativa va a ser 1, va a ser más rápida, se va a enviar directamente por ahí. Mientras que tenemos los otros como CPF, que tienen 110, ya es bastante. Ya tenemos a EGRP por acá, y así entre otros. Pero recuerden que siempre no la ruta más corta va a ser la más segura. Igual ya siempre puede haber algún tipo de trampa en una red, y vemos cómo se elige mejor el envío de paquete. Por eso el router siempre va a tener la decisión de por dónde enviar el paquete, dónde puede ser más seguro enviar ese paquete. Bueno, viendo las características de los protocolos, esta es la tablita que vimos al principio, que era vector distancia y estado de enlace. En vector distancia tenemos RIC versión 1, RIC versión 2, IGRP y EIGRP, que es la actualización del de acá. Y en estado de enlace tenemos ya OCPF y AES. ¿Recuerdan la diferencia que les había dicho entre estos dos? Simplemente estado de enlace tiene más parámetros al momento de crear su tabla de enrutamiento. Tenemos que la velocidad de convergencia. Velocidad de convergencia lo que quiere decir es la velocidad en la que un router aprende las demás rutas. Es la velocidad en que llena su tabla de enrutamiento. Entonces él va a tener esa es su velocidad de convergencia, o sea, en cuánto demora para tener completa ya una tabla de enrutamiento, ya con las demás rutas remotas o conectadas directamente. Tenemos que, bueno, en vector distancia tenemos que RIC, tanto versión 1 como 2 y EGRP son un poco lentos. EGRP, OCPF y SIS, ya sea también en estado de enlace, son un poco rápidos. La escalabilidad del tamaño de red, ya mencionamos el término escalabilidad, es el crecimiento de una red. Tenemos que en RIC versión 1, 2 y EGRP es pequeño, no permite tantas redes que sean grandes, pero sí los permite lo que son los EGRP, OCPF y SIS, sí permiten redes grandes. El uso de BLCM, creo que en la mañana mencioné lo que eran protocolos de sin clase. Aquí no podemos observar cuáles son los protocolos sin clase, como su RIC versión 2, EGRP, OCPF y AES. Mientras que RIC versión 1 y IGRP no utiliza BLCM. El uso de recursos que son las memorias y velocidad de un router. Tenemos que RIC versión 1, AI2 y IGRP no utiliza tantos recursos, es bajo, no afecta tanto al router. IGRP es medio, mientras que ya OCPF y AES es un poco más alto, ya que ellos utilizan bastantes procesos para poder llenar sus tareas de enrutamiento. Ya como les había dicho, estado enlace tiene mayor parámetros en sus tablas de enrutamientos. La implementación y mantenimiento, RIC versión 1 es algo simple, acá tenemos algo simple. Bueno, EGRP ya es un poco ya más complejo, OCPF también es complejo, y en igual momento ya cuando algún día lleguen a configurar este tipo de enrutamiento se darán cuenta que es algo un poco sencillo, pero sí tenemos que saber completamente nuestra red y configurar bien las rutas. Componentes de un enrutamiento dinámico. Como le dijimos, el enrutamiento dinámico trabaja con protocolos.
Cada uno de esos protocolos tiene un tipo de componentes. Estos componentes son la estructura de datos, que por lo general son los protocolos de routing que utilizan las tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta tabla es la tabla de enrutamiento. Esta información se guarda en la RAM de los routers. Si todos guardan toda esa información en lo que es en la RAM. Ahí guardan toda su tabla de enrutamiento. Entonces, la estructura de datos es uno de los componentes importantes. Otros son los mensajes de protocolo de routing. Los protocolos de routing usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos. Intercambian información de routing y realizan otras tareas para descubrir la red y conservar información precisa acerca de ella. Entonces este es otro componente importante, que son los mensajes. Como ya lo hemos dicho antes, cuando un router nuevo se conecta, envía mensajes como hola hacia otro, cuando quiera conocerlo ese router y quiera conocer sus tipos de rutas que tengan configuradas. El otro es el algoritmo. El algoritmo es el proceso que hace un router para elegir cuál es la mejor ruta, según sea el protocolo que estemos usando. Tenemos aquí los protocolos de routing, usan algoritmos para facilitar información de routing y determinar lo que es la mejor ruta. Entonces estos son los tres componentes importantes de un protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces debemos tener en cuenta, cuando en algún tipo de examen de certificación nos pueden preguntar esto de aquí, cuáles son los componentes más importantes para un enrutamiento dinámico. Son los tres de acá: enrutamiento de datos, mensajes de protocolo y algoritmo. Bueno, ya viendo un poquito lo que son ventajas del routing dinámico, tenemos ventajas como es adecuado en todas las topologías donde se requieran varios routers. Entonces aquí sí conviene el primer gráfico, el gráfico que era de varios routers, que eran varios routers, que eran uno acá, otro, son una red muy grande. Teníamos varios routers, todos los routers se interconectaban entre sí, o sea, y así sucesivamente. Entonces, una ventaja de routing dinámico es que podemos implementar routing dinámico teniendo una red gigante, ya que cada router va a enviar su información a los demás por medio de los enlaces. Entonces, todos los routers van a tener sus bases actualizadas al día, ya que todo esto se transfiere automáticamente. Por lo general es independiente del tamaño de red. No importa si tenemos, supongamos que viene y se agrega otro router acá. Este router, ya una vez que lo configuramos con enrutamiento dinámico, va a comenzar a enviar sus datos. Este de aquí se va a dar cuenta automáticamente que tiene un nuevo router. Entonces le va a enviar un paquete diciéndole hola. Entonces él va a comenzar y le envía acá. Y él va a comenzar, tenemos un nuevo vecino, entonces él va y comienza y le envía a los otros. Y así él también va a ir aprendiendo. Recuerden, un router aprende y lo otro. Si es posible, se adapta automáticamente a la topología para volver a enrutar el tráfico. Entonces, si nosotros tenemos un router que se cae, supongamos este router se cae, se reinició por algo del estilo, automáticamente cuando ya es recuperado, ya una vez que este router como este router ya lo tenía en su tabla de enrutamiento esta dirección, automáticamente, como ya en ese momento que se cayó la tenía abajo, pero cuando este router ya regrese, la dirección va a ser activada de nuevo. Este router regresa de nuevo, entonces se va a activar de nuevo esa ruta. Entonces es lo que decimos eso es lo que se refiere con el último punto. Desventajas: la implementación puede ser más compleja, es menos seguro, se requiere opciones de configuración adicionales para proporcionar protección. Menos seguros, por lo que dijimos anteriormente, es que cuando todos los routers van a estar periódicamente enviando sus tablas de enrutamiento o sus rutas a todos lados. Se va a enviar por acá, él va a enviarlo por acá y así sucesivamente. Entonces se va a estar enviando las rutas en cada momento. Entonces puede haber algún tipo de router aquí malintencionado que no pertenece a la empresa. Va a estar conectado aquí. Como el router no sabe nada, simplemente conecta, lo saluda y va ahí. Entonces, y todo el resto va a caer y les va a enviar su tabla de enrutamiento acá y va a obtener lo que son las rutas de cada uno de toda la red. Entonces se puede obtener fácilmente lo que es información de tabla de enrutamiento de los otros. Y en sí, ya con esto nosotros, con esa información, ya podemos ir armando nuestra topología y saber cómo está estructurada la red de una empresa. La ruta depende de topología actual. Normalmente siempre una topología tiene que ser diagramada según sea como tengamos estructurado en nuestra empresa.
requiere, bueno, esta aquí sí requiere bastante lo que es CPU, RAM y ancho de banda en los enlaces adicionales, ya que, como les dije, se envía periódicamente cada enlace y esto se va a estar actualizando y recibiendo periódicamente actualizaciones. ¿Cómo funciona el routing dinámico? En general, las operaciones de un protocolo de routing dinámico pueden describirse de la siguiente manera. El router envía y recibe mensajes a sus interfaces. Como les dije, cuando llega uno, el otro le saluda al otro y le dice, intercambian en sí sus tablas de enrutamiento y sus direcciones. El router comparte mensajes de routing e información de routing con otros routers que estén usando el mismo protocolo de routing. Entonces, solo esto va a funcionar cuando dos routers estén usando el mismo protocolo de routing. Entonces, si un router está usando OCPF o EGRP, no se van a estar enviando información. Tienen que ser la misma tipo de protocolo que tienen que usar. OCPF o OCPF o EGRP o EGRP. O también tenemos lo que es RIC versión 2 o 1. Los routers intercambian información de routing para entender información sobre redes remotas. Se intercambian información para saber dónde están el resto de redes. Cuando un router detecta un cambio en la topología, el protocolo de routing puede anunciar este cambio a los otros routers. Ya lo había mencionado antes, cuando un router se cae y luego se activa, o cuando tenemos un router nuevo, cosas así. El proceso de enrutamiento. Aunque las funciones de un router varían en gran medida, el enrutamiento de paquetes es el propósito principal de un router. Los routers utilizan acciones sobre los paquetes recibidos a base de las decisiones de la red y reglas de cortafuegos como firewall y entre otras. El siguiente diagrama describe el flujo de paquetes a medida que pasa a través del router. Entonces aquí vemos como un paquete está ingresando, identifica cuál es su dirección de destino, va a la tabla de enrutamiento, decide a dónde enviarla, se decide acá la decisión de ese paquete. Entonces ahí ven si pasa directamente o si por si acaso tiene algún tipo de fallo, entonces se envía al firewall y entonces se regresa acá. Pero igualmente acá de nuevo le hace el chequeo y ven si es que el paquete está dañado o si funciona bien. Si pasa correctamente, entonces lo procesan y lo enrutan a lo que son ya las salidas de la dirección de donde debe ir en sí. Creo que en el diagrama acá lo podemos observar un poquito mejor. Decimos que el paquete llega a la interfaz, el router busca la coincidencia en la tabla de enrutamiento, ven si esa dirección de destino coincide con algún tipo de interfaz conectada directamente. Si es sí, entonces se envía por esa interfaz. Si es no, entonces sigue buscando la tabla de enrutamiento, ve si es una red remota, y si es una red remota, entonces la encapsula y la envía hacia ese tipo de red. Si sigue siendo no, entonces buscan un gateway de último recurso disponible. Aquí en este caso sería la ruta por defecto, la que es 00. Entonces ahí ven con esa ruta, si existe esa ruta y dice este tipo de tráfico, entonces lo enviaría por ahí. Si no existe la ruta, el paquete se descarta y se envía como mensaje SMP de vuelta a la dirección de IP de origen, diciendo que que el paquete ha sido caído y que porque no encuentra ningún tipo de ruta que coincida con esa dirección destino. Determinación de las mejores rutas. Decimos que un protocolo de routing elige la mejor ruta en función del valor o la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a una red. Una métrica es un valor que se utiliza para medir la distancia que existe hasta una red determinada. La mejor ruta a una red es la ruta con métrica más baja. Y como lo había mencionado antes, tenemos las métricas más bajas, son las más rápidas para llegar al destino. Los protocolos de routing dinámico utilizan sus propias reglas y métricas para armar y actualizar las tablas de routing, como por ejemplo RIC, OCPF, EGRP. Entonces ya entrando un poquito a lo que son los ejercicios, ya un poco ya explicando, ya una vez que ya vimos todo lo que es teoría, podemos entrar aquí ya a entender un poco cómo es que el router elige enviar un paquete con la configuración que tiene en cada tabla de enrutamiento. Entonces veamos este ejemplo que tenemos aquí. Prestemos atención. Tenemos este router de aquí y este router de acá. Este router está conectado por aquí con Ethernet 2 y tiene su dirección IP de aquí. Acá tiene su dirección APA. Acá tiene conectado un Ether 1 y tiene esta dirección de acá y tiene conectado esta dirección de acá. Entonces aquí tenemos un host. Y aquí tenemos otro host conectado ahí con su dirección IP de cada uno. Los gateways, como lo habíamos dicho en BLCM, los gateways siempre van a ser la interfaz que tenemos aquí. Siempre va a ser la interfaz a la cual estemos conectados para saber por dónde tenemos que salir hacia las demás redes.
Entonces, esta es una configuración por medio de comando en un router MikroTik. Aquí lo que hace es que en la sección IP address agregamos la dirección 192.168.1.1/30 a la interfaz 1, que es la de acá. Tenemos acá también esta dirección aquí, que es la inter 2, que es la de acá. Y aquí estamos configurando ya nuestra ruta. Va a ser una ruta estática. ¿Por qué estática? Porque nosotros la estamos configurando y cuando es estática es manualmente. Entonces veamos aquí, veamos que ustedes me digan cuál sería la dirección aquí que tendría que ir. Supongamos que estamos en el router 1. Y este host de aquí quiere llegar al de acá. Entonces, ¿cuál sería aquí la dirección de destino? La que tendríamos que poner aquí. ¿Cuál sería la dirección de destino a la que tendríamos que apuntar nosotros para poder llegar hacia lo que es la LAN de acá? Tenemos la 192.168.0.0, no. Ahí hay un error. Acá, ajá, ahí tenemos ya bien. 192.168.2.0. Muy bien, 2.0 porque es la LAN de acá. Y si nos damos cuenta, la LAN de acá es 2. Y bueno, acá es 0. ¿Sí? Exacto. Y va, claro, /30, eso sí. Y el gateway me dijeron acá que es la 10.1.1.2. Muy bien, es el de acá. Recuerden que siempre cuando configuramos una ruta ponemos el gateway que va a ser el del vecino. Si nosotros vemos aquí la transmisión, el paquete va a ir por aquí, ¿no? Va a ir saliendo por aquí hasta llegar acá. Entonces nosotros viendo esa línea, nos cuenta que si el paquete llega aquí, debe saber, entonces cuando llegue aquí debe saber hacia dónde debe ir. Entonces por eso se debe poner la siguiente, que sería la de acá. En este caso supongamos por ejemplo que acá hay otro router. Y aquí tiene otro tipo de dirección IP. Entonces por eso es importante especificar cuál sería el gateway. Entonces si nosotros vemos aquí la transmisión de la línea, nos damos cuenta que si vamos a ir para acá, debemos poner la dirección que tengamos de nuestro vecino acá, o adyacente como se conoce la palabra. Pero si el paquete va a ir es para el LAN de acá, entonces debemos especificar la ruta de acá. Entonces veamos si la respuesta es correcta. 192.168.2.0/30 y como gateway es la de ahí. Entonces vamos al router 2. Ahora la cosa cambia. Ahora tenemos que ir de aquí hacia acá. Entonces, ¿cuál sería ahora nuestro destino y nuestro gateway? Para ir de host 1 a host 2, ¿cuál sería ahora la dirección que deberíamos poner? Ya. Movemos. Ya, ahí tenemos una respuesta. Tenemos que nuestro destino sería la 192.168.1.0, correcto, es la LAN de acá. Y como gateway sería la 10.1.1, exacto, que estamos enviando nosotros hacia acá. Entonces suponiendo que acá hay otro router, es el mismo ejemplo, supongamos que aquí hay otro router, se especifica por cuál es la ruta donde queremos llegar. Entonces muy bien, esa parte sí hemos entendido un poco lo que es el routing estático. Bueno, ahí tenemos la respuesta, 1.0, 10.1.1. Bueno, ya llegando aquí un poco al final, ya un poco de ejemplos ya va a terminar, que cuál sería aquí la forma, la línea para llegar desde la red A a la red C. Entonces, ¿cuál sería mi destino? ¿Y cuál sería mi gateway para llegar desde la red A a la red C? Vamos a ver. Para indicar cuál sería la red destino para llegar desde la red A a la red C. Este es un escenario diferente al anterior. Tendremos que ver cómo sería nuestra ruta estática para poder llegar. Entonces ahí tenemos algo. Tenemos que, claro, estando en el router 1, exacto. Sí, muy bien, me voy a especificar esa parte. Estamos estando en el router 1. Y una vez que el router 1 tiene configurada, ahí me dice que tenemos que poner la 192.168.2.0. Muy bien, ese sería el destino /24. Te faltó. Es /24. Y nuestro, ¿cuál sería el? Sí. Y nuestro gateway que sería el de acá. Entonces, ya nuestro router ya sabe que tiene que enviar ese paquete, un paquete que se cree aquí y que tiene dirección como llegar acá, sabe que tiene que enviarlo hacia el router de acá. Entonces este router ahora tiene que decidir por dónde enviarlo. Entonces, ¿cuál sería aquí la dirección para enviar hacia acá? Aquí falta, supongamos que ya tenemos configurado aquí esa ruta para llegar acá, pero acá todavía falta configurar la ruta para que todavía llegue el paquete acá. Entonces, ¿cuál sería la ruta aquí? ¿Qué ruta tendría que haber?
Router 2 tendría que ir la 192.68 como destino, muy bien, que sería la misma, seguiría siendo el mismo destino. Y como gateway, muy bien, 10.10.11. Exacto. Entonces ya el router va a enviar el paquete ahora acá. Y este router ya sabe cuál ruta tiene conectada. Un router siempre pone en su ruta, pone en su tabla de enrutamiento la ruta, los segmentos de redes que tenga conectado directamente. Entonces ese router sabe que ese segmento pertenece a esta de aquí. Entonces ya el paquete llega libremente acá y llega a su destino. Entonces, perfecto. Ya todos entendemos muy bien lo que es el gateway, el vecino y el adyacente y todo lo demás. Otro ejercicio más. Aquí supongamos yo les digo cómo llego desde la red A la red D. Supongamos que aquí sí hay dirección, una dirección. 120.0.0.1. Pero que acá no hay dirección. Acá no sabemos la dirección. Entonces, ¿cuál sería la dirección que deberíamos poner aquí si nosotros queremos enviar un paquete desde red a red D? Recuerden el término que hemos usado anteriormente. ¿Qué ruta se usaba cuando no sabíamos cuál era el destino? ¿Cuál sería nuestra ruta ahí como destino? Ya exacto, es la ruta por default, que es la 000, pero ¿cuál sería nuestro gateway? Debemos especificar un gateway ahí también. Si estamos, la configuración va a ser aquí, en el router 1. ¿Cuál sería nuestro gateway? Ya sabemos que la ruta va a ser la 000, que es la por default, pero debemos especificar un gateway. ¿Cuál sería nuestro gateway en este caso? No, la 10.1.1.1 no sería. Exacto, la 10.1.1.2. Tenemos que poner, como sabemos, el paquete va a ir así, ¿no? Entonces debemos poner la red que le sigue. La red que le sigue es la de acá. Entonces esa sería la root de la siguiente, la red siguiente que tendríamos que poner. Entonces ya el paquete ahora está, ¿dónde está? Lo tenemos aquí, ¿no? Entonces sería el mismo caso. Este router todavía no sabe cómo llegar. Sería la misma ruta hasta que llegue acá. Ya como este router ya está conectado directamente con esta LAN, ya el paquete llega directamente. Bueno, sí, también claro. Aquí tiene la ruta. El siguiente gateway sería el de acá. Claro. Ya configurando este router, el gateway sería la 10.132. Muy bien. Entonces ya ahora, ya otro ejemplo, cómo llego de la red B a la red C. Estando en este router de acá. Estando en este router, cómo llego desde la red B a la red C. ¿Cuál sería mi dirección destino? ¿Cuál sería mi dirección de gateway? Listo. Puede decir. Bien, como destino me dicen que tengo la 10.10.0.1, perdón, 00, está bien. Barra 23, muy bien. Como gateway, el 10.132. Exacto. Aquí el usuario cometa me dice que es 10.132. Exacto, ese sería, si nosotros estamos aquí, el paquete tendría que ir por acá. Y entonces llega aquí. Entonces el paquete ahora lo tenemos aquí. ¿Cuál sería la siguiente dirección que iría aquí ahora para llegar hacia acá? ¿Cuál sería mi destino y cuál sería el gateway ya estando en el router de allá abajo? Ya me dice que luego salta a la 10.121. Exacto. Luego salta directamente al gateway de acá. Sí, exacto. Muy bien. Entonces ese sería el término ya usado, lo que es el gateway, lo que es el siguiente salto, y así iría la transmisión del paquete en toda la red. Esto teniendo lo que es enrutamiento estático. Entonces esa es la forma fácil de entender cómo es que el router elige la mejor ruta o cómo enviar un paquete hacia un destino. Entonces, bueno, con este ejercicio sería el final de esta sesión. No sé si ahorita tengan algún tipo de preguntas sobre el enrutamiento dinámico estático, alguna sugerencia que tengamos.
Muy bien, las presentaciones eh, esta semana se estarían subiendo. En todo caso, deberían seguirnos en nuestras redes sociales, que los dije al principio, en Facebook, como Academia Esper, eh, también lo que es en Twitter, en Instagram y también en nuestra en esas redes sociales nosotros vamos a subir también todo lo que son las presentaciones, todas las grabaciones de los webinars, claro, de los webinars, también los subiremos ahí y ya, bueno, esta semana estarán subidos ahí y ustedes lo podrán ahí revisar. En todo caso deberían seguirnos, así como les menciono, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, que ahí estaremos nosotros publicando los enlaces para ver todas las transmisiones que hemos hecho, de estos 4 webinars que hemos realizado durante esta semana. Entonces, sí, me escucharon. Una tabla de enrutamiento se puede guardar any tipo de rutas. Simplemente siempre depende también del espacio que tengamos en nuestra RAM. Cada router tiene un tipo de espacio de RAM distinto a otro. Entonces siempre el espacio que tengamos en RAM va a haber bastante en lo que es la tabla de enrutamiento. Sí, igual todo router tiene bastante RAM porque se necesita para poder llenar bastante una tabla de enrutamiento. El que me preguntó, ¿quién fue el que me preguntó? Efraín, exacto. Ese es eso es en sí, lo importante es una RAM en un router porque se pueda tener bastantes rutas especificadas. Sí, ahí el link que se envió. En esa parte también estaremos publicando en nuestra página de www.academyexpert. Ahí también estaremos subiendo. Entonces puedes ingresar simplemente a nuestra página y con eso podrás ver todas las diapositivas. De aquí a la próxima semana se van a realizar los próximos webinars, pero igual como no sabemos si va a haber todavía espacio ahí porque todavía tenemos bastante personas más. Pero como en todo caso le decimos que se va a subir estos videos, todo esto de aquí y lo demás. Entonces con eso se podrá revisar. El link de documentos en esa página no funciona. No, entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a usted, gracias por su presencia en estos cursos. Mi nombre es Darwin Barzola y espero que todo haya quedado muy claro y entendido. Muchas gracias a ustedes. Entonces igual ahí, ya como ya saben, muy pronto se subirá los links del material y todo. Entonces, gracias, saludo a Bolivia. Bueno, gracias a todos y bueno, saludos a todos y que tengan un buen día. Nos vemos en el MOOC, exacto.